Los delitos sexuales se encuentran regulados en el título séptimo del libro segundo del Código Penal, que dice relación con los crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual. Los delitos sexuales los podemos clasificar como delito de violación, delito de estupro, delito de abuso sexual, delito de corrupción de menores, ultraje al pudor y las buenas costumbres y el delito de incesto. Antes de estudiar en detalle cada uno de los tipos penales, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es ¿qué es aquello que la ley intenta proteger? Que para nosotros es lo que reconocemos como el bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en estos delitos? Por tanto, este cuestionamiento nos lleva a hacer ciertas precisiones para poder lograr determinar cuál es el bien jurídico protegido. Lo primero tiene que ver con la libertad sexual. La libertad sexual es la facultad, es el derecho que tiene el individuo para poder autodeterminarse en materia sexual, lo que conlleva a dos aristas. En primer lugar, una arista positiva, que es la facultad para poder determinar cómo, cuándo y con quién se realiza el acto sexual. Pero por otro lado, la libertad sexual tiene una arista negativa, que dice relación en que nadie puede ser obligado a realizar un acto sexual que no desea. El segundo concepto es el concepto de la intimidad sexual, y que dice relación con la esfera de privacidad en la cual ejerzo mi libertad sexual. Por otro lado, tenemos el concepto de la indemnidad sexual, que es el derecho de todo individuo a no ser afectado ni física, ni psíquica, ni emocionalmente en una relación sexual. Y en cuarto lugar tenemos el concepto de intangibilidad sexual, que dice relación en que ningún sujeto puede ser vinculado a un acto de significación sexual sin su consentimiento. Habiendo señalado estos cuatro conceptos, la doctrina señala que no se puede considerar de manera aislada estos principios y por tanto se habla de integridad sexual como aquel concepto que incluye los otros cuatro principios fundamentales anteriores. Finalmente, antes de comenzar con la explicación de cada uno de los tipos penales, es fundamental señalar además que la libertad sexual es un bien jurídico disponible a partir de los 14 años. Por lo tanto, toda persona mayor a 14 años puede, según el ordenamiento jurídico chileno, otorgar su consentimiento para consentir en el acto de significación sexual. El menor de 14 años que otorga su consentimiento, ese consentimiento no es válido. El primer grupo de delitos que vamos a estudiar es el delito de violación. En el delito de violación, lo que la ley sanciona no es el acto sexual propiamente tal, sino que más bien lo que la ley sanciona es la falta de consentimiento. El acto no se realiza contra la voluntad de la víctima, sino que más bien lo que se sanciona es que no existe consentimiento en el acto sexual. La falta de consentimiento es la que la ley sanciona como delito de violación. Dentro de los delitos de violación tenemos la figura de la violación propia, la violación impropia y la violación agravada. El delito de violación propia se encuentra previsto y sancionado en el artículo 361 del Código Penal, que dice: artículo 361. La violación será castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Comete violación el que accede carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 14 años en alguno de los casos siguientes. Primero, cuando se usa fuerza o intimidación. Segundo, cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse. Tercero, cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. En este delito, entonces, nos preguntamos en primer lugar ¿quién es el sujeto activo? Que comúnmente conocemos quién es el victimario, quién es el delincuente, quién es el reo. En cuyo caso el sujeto activo es exclusivamente el varón. ¿Por qué el varón? Porque la norma habla de acceso carnal y solamente el varón quien puede acceder carnalmente por la anatomía física que implica penetración. En segundo lugar, ¿quién es el sujeto pasivo? Es decir, ¿quién es la víctima? La víctima es un hombre o una mujer mayor de 14 años. ¿Cuál es el objeto material? El objeto material dice relación con el cuerpo de la víctima y de forma más precisa la norma habla del ano, boca o vagina.
¿Cuál es el objeto jurídico en el delito de violación propia? Es la integridad sexual. Dicho lo anterior, debemos señalar también de que este acceso carnal solamente es punible, es decir, solamente es sancionable toda vez que concurra alguna de las circunstancias que el propio legislador estableció. La primera circunstancia es usar fuerza o intimidación. Cuando hablamos de fuerza, nos estamos refiriendo a aquella necesaria para poder doblegar la voluntad de la víctima. Es necesario que la fuerza sea capaz de anular la voluntad de la víctima y que permita que el agresor pueda actuar por vías de hecho. Se trata entonces de una fuerza física que recae en la víctima. Además, no es necesario que esta fuerza se extienda durante toda la actividad violatoria propiamente tal, sino que basta que la fuerza se haya ejercido en un inicio de la conducta. Cuando hablamos de intimidación, es la fuerza moral o la amenaza de un mal grave, y que con esta amenaza se logra acceder carnalmente a la víctima. El profesor Echeverry señala que esta intimidación consiste en un mal que causa un inminente daño físico en el cuerpo, en la vida o la salud de la víctima o de otra persona vinculada con este sujeto pasivo. Para que esta amenaza sea constitutiva de intimidación y por tanto estemos dentro de la primera hipótesis que establece el legislador, esta amenaza debe ser real, debe ser una amenaza seria y es poco seria cuando hay imposibilidad de cumplirla. La sola solicitud verbal no es constitutiva de intimidación, sino va con la manifestación del mal al que se expone la víctima. Además, la amenaza debe ser verosímil, que significa que cualquier persona que esté colocado en la misma posición del sujeto pasivo, de la víctima, pueda sentir esa amenaza de la misma manera. La amenaza también debe ser inminente, que dice relación con la temporalidad. Tiene que ser una amenaza actual. Esto es fundamental, porque si no cumplimos con el requisito de inmediatez, podríamos caer en hipótesis de amenazas. Y finalmente, esta amenaza debe ser una amenaza grave. Y que sea grave significa que el mal con el que se amenaza debe tratarse de un delito que pueda afectar a la víctima o a un tercero presente en el acto y que se encuentra ligada por parentesco o afectividad a la víctima. Cuando coloca, por ejemplo, la pistola sobre la cabeza de alguno de los hijos de la víctima. La segunda circunstancia para sancionar el acceso carnal, señala el código, cuando la víctima se haya privada de sentido o cuando se aprovecha de su incapacidad para oponerse. Aquí se contemplan dos situaciones: la privación de sentido y la incapacidad para oponerse. La privación de sentido es un estado transitorio de pérdida de conciencia, en que la víctima se encuentra imposibilitada de poder recibir impresiones del mundo exterior. El victimario conoce esta situación y se aprovecha de ella para lograr el acceso carnal. Estos son los casos en los cuales la víctima puede estar dormida, ebria, privada de sentido, ya sea de manera voluntaria o incluso de manera involuntaria. Y la segunda hipótesis es la incapacidad para resistir. Aquí se refiere a la incapacidad física que tiene la víctima. Se requiere que la víctima esté incapacitada de poner resistencia. Y además, el sujeto activo se aprovecha de esta circunstancia especial que tiene la víctima para lograr el acceso carnal. Y la tercera circunstancia que establece el artículo 361 del Código Penal, cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. Aquí el sujeto activo abusa de una patología mental de la víctima y con ello logra el acceso carnal. Ahora bien, esta patología mental debe ser conocida por el sujeto activo. En cuanto a la culpabilidad, este delito requiere dolo directo en cuanto a la realización del acto sexual y en cuanto al prevalimiento de las condiciones establecidas por la propia ley. En cuanto al intercriminis, el delito de violación es un delito formal con mera actividad. Tanto solo se castiga en grado de consumado o en grado de tentado, nunca en grado de frustrado. Esto además trae un problema de desproporción, porque el delito de violación en grado de tentado se le asigna una pena menor al delito de abuso sexual en grado de consumado. En cuanto al principio de ejecución, este comienza desde el inicio de la penetración. ¿Qué ocurre si convergen más de una circunstancia de las que señala el Código Penal? En esos casos solamente hay un delito. ¿Qué pasa si durante una noche existen varios accesos carnales
habrá solo un delito de violación porque hay una única situación de fuerza. Finalmente, señalar que si existe participación por parte de más de una persona, los demás serán coautores de este delito, y en cuanto al número de circunstancias, estas solamente nos van a interesar para efectos de la determinación de la pena. Luego tenemos el delito de violación impropia. El delito de violación impropia se encuentra previsto y sancionado en el artículo 362 del Código Penal. En este delito podemos tomar como base aquellos elementos que señalamos para el caso de delito de violación propia. Lo único que cambia en el delito de violación impropia es el sujeto pasivo, es la víctima. La víctima en los delitos de violación impropia son todas aquellas personas menores de 14 años. Entonces, víctimas mayores de 14 años, delito de violación propia. Víctimas menores de 14 años, delito de violación impropia. Este delito de violación impropia, por supuesto, que tiene un rango de pena mayor. Y por último, tenemos el delito de violación agravada, que se encuentra prevista y sancionada en el artículo 372 bis del Código Penal, que dice: el que, con ocasión de violación, cometiere además homicidio en la persona de la víctima, será castigado con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. En estos casos, la ley se pone entonces en la circunstancia de que ocurre una violación y con ocasión de esa violación, además se produce la muerte de la víctima, se produce un homicidio. Ahora, si este homicidio se produce por fuerza mayor, el sujeto activo solo responde por el delito de violación. Ahora bien, si el homicidio se produce con culpa, en estos casos existe concurso de delito. Si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales, déjame tus comentarios y nos vemos en otro video.